Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. La recolección de la basura domiciliaria sigue siendo un tema de discusión en la capital de la región de los lagos. Uno, porque hace unos días atrás, la semana anterior, le mostrábamos estas imágenes de muchos de los contenedores colapsados. Pues bien, esta situación que fundamentalmente se da en fines de semana largo y fines de semana normales no ocurrió. Durante esta jornada, efectivamente, los basureros, los contenedores estaban básicamente sin esa cantidad excesiva de residuos en el exterior. Hay un tema con la empresa de recolección de residuos Gestión Ambiente. El municipio ha anunciado ya en varias oportunidades sanciones con esta compañía que, recordemos, tendrá la licitación de la recolección de basura hasta octubre próximo, cuando ingresa el nuevo operador. Incluso se hizo una licitación más pequeña ahí para calzar 3 meses que habían quedado sin una empresa a cargo. Pero otro tema, y tan relevante como aquello, es lo que ocurre en el relleno sanitario de La Laja, porque desde el municipio se ha planteado que no se saca nada a recolectar los fines de semana la basura, que es un tema de gestión ambiente y que debe hacerlo sí o sí, porque en el relleno sanitario de La Laja no se atiende las 24 horas, tampoco los fines de semana. ¿Qué ocurrió? Que este fin de semana sí se abrió durante mediodía el domingo y por eso hubo una recolección relativamente normal. Pero hay otro tema aún más complejo que aquel, y es que el relleno sanitario así está durante el invierno. Los camiones de gestión ambiente, los camiones que ahí deben llegar desde los distintos municipios a dejar la basura, se encuentran con esta cantidad importante de lodo, donde efectivamente no pueden circular adecuadamente. Eso es, en el fondo, la plataforma de acceso para llevar la basura. Muchos de ellos han tenido problemas mecánicos, no todos son 4x4, por lo tanto es muy difícil llegar allí con una condición normal. Así lo decía Carlos Soto, por eso aparecía en las imágenes hace una semana atrás el administrador del municipio de Puerto Montt. Se anunciaron algunas acciones legales incluso, o tomar medidas en acuerdo allí con los demás municipios. ¿Qué ha ocurrido con todo aquello? Se lo preguntamos al propio alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes. Gracias por estar con nosotros, porque la basura parece ser un tema que hace un año atrás lo conversábamos aquí mismo y la situación parece que no ha evolucionado. No, pues bueno, primero un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo en el curso de la noticia. Mira, este es un problema que nosotros lo veníamos planteando ya con bastante antelación. ¿Para qué hablar del inicio, cómo nació el relleno sanitario? Pero ahora ya está cerrado el vertedero Lagunita, y nosotros lo único que estamos solicitando, y siempre hemos solicitado, es que se abran los 7 días de la semana, las 24 horas del día, el relleno sanitario de La Laja, para que no ocurra lo que nos ocurre generalmente en fin de semana, como lo anterior. Al margen de las multas que nosotros le entreguemos, hagamos con la empresa, que eso está dentro de la normativa, está dentro de las bases del contrato, ellos lo saben, ¿no? Pero más allá de aquello hay una situación que nosotros encontramos que es irregular y que muchas veces por autoridades no los critican, sino que critican solamente al municipio de Puerto Montt, ¿no? Entre otras cosas. Así que, por lo tanto, lo que ocurrió esta semana, el día domingo, pues el lunes fue feriado, ayer fue feriado, ¿no? El domingo fue muy bueno para nosotros porque primero nos ha dado la razón, se abrió solamente mediodía, y en mediodía nos bastó para controlar, no sin gran esfuerzo, ¿cierto?, con nuestra gente, bueno, la empresa Gestión Ambiente, que tiene que hacerlo de por sí, porque para eso se le paga, ¿no? Y quedó controlada la basura en la ciudad de Puerto Montt, tal como nosotros lo habíamos solicitado, que se abran los domingos. Es el único relleno sanitario, todos los otros abren todos los días, los 7 días de la semana, 24 horas. Entonces, la verdad de las cosas es que mañana en la reunión que vamos a sostener, ¿cierto?, con alcaldes, especialmente con la unidad técnica que es Puerto Vara, vamos a insistir en solicitar aquello. Y si ello no ocurre, nos están obligando a tomar otras medidas que tienen que ser de carácter jurídico en contra de la empresa que hace una pésima operación. O sea, esto que está ocurriendo a la entrada de La Laja, ¿cierto?, que no se puede andar, los camiones se rompen, ¿no?, al margen de lo que es la cantidad de años que tienen de uso los camiones, pero no es solamente nosotros. El problema que a nosotros nos impacta, ¿cierto?, a otras comunas también se le han roto los camiones, producto ahí, es porque nosotros tenemos prácticamente más de 350 toneladas diarias, ¿no? O sea, el 65 al 70% de la basura la instala Puerto Montt en el relleno sanitario. Por ende, el 65-70% del financiamiento del relleno sanitario lo entrega la Municipalidad de Puerto Montt. Imagínense, nosotros estamos cancelando 250 millones de pesos en este momento, aproximadamente, más 60 millones de pesos mensualmente por lo que es el ingreso a La Laja.
¿no? Esta vez en octubre la nueva empresa 500 millones de pesos aproximadamente, incluido el barrido que sale ahora, y 60 o 70 millones más la laja, o sea, vamos a estar en casi 600 millones de pesos mensuales, ¿no? ¿Y qué sacamos a hacer un tremendo esfuerzo? Si la laja está en estas actuales condiciones, pésimamente está trabajando la laja, la operación es pésima. Entonces, por lo tanto, yo creo que las autoridades, tanto como la unidad técnica, tienen que tomar cartas en el asunto y nosotros lo vamos a hacer ver. Ya estamos tratando de contactarnos con la Seremi de Salud, porque los sumarios sanitarios no solamente pueden ser para el municipio de Puerto Montt, ¿cierto?, o la empresa que tiene el ambiente, sino que también tienen que mirar, ¿cierto?, el relleno sanitario de la laja. Ahora, alcalde, usted entenderá que evidentemente que hay una empresa a cargo de la recolección de la basura. Hay una empresa que está a cargo a su vez de recibir la basura en el relleno sanitario. Para el común de los vecinos, sin embargo, los encargados, los responsables son el municipio. Por eso es que yo creo que es un poco malintencionada la situación que está pasando o que siempre pasó desde sus inicios con la laja con respecto a Puerto Montt. No, creo que es muy malintencionada eso. No tanto así que, por ejemplo, cuando salen ambientalistas uno pregunta, por ejemplo, a estas personas que critican, ¿por qué no han criticado la laja? ¿No? Que son personas que saben. Fíjese que la laja está llena de aves, que eso también es un problema sanitario. Está llena de todo tipo de aves. De todo tipo de aves. Entonces, por lo tanto, yo creo que requiere una mirada de parte de la autoridad sanitaria al respecto y de otras autoridades medioambientales. Bueno, ¿qué le decimos a la comunidad? Porque yo no le puedo estar explicando a la comunidad. A la comunidad nosotros lo que le señalamos es que vamos a tener que, yo diría, pelear con esto, batallar por esto por lo menos estos 2 meses o 3 meses que quedan hasta octubre, cuando se instale la nueva empresa, y que vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Pero también, a su vez, a las vecinas y vecinos les pedimos que nos ayuden a bien utilizar los contenedores. Es decir, esperamos nuevamente no volver a pasar, que no vuelva a suceder esto que está pasando. Que esté colapsado, claro. Que colapsó, pero esperamos también que nos ayuden las autoridades para que se abra los domingos la laja, aunque sea mediodía, ¿no? Y los vecinos que nos ayuden a bien utilizar los contenedores. O sea, como vecino, evidentemente, si se ve que el contenedor está lleno, ¿por qué colocar la basura sobre él o en los costados? Que es un poco lo que ha ocurrido, porque eso atrae además a los perros, se produce el desparramo de basura, etcétera, etcétera. Y fíjate que lo otro también es que nosotros nunca más, porque yo creo que no fue bueno haber hecho esa licitación a 8 años, porque usted sabe que a los 5 o 6 años los camiones están reventados. Por eso nosotros esta licitación la hacemos solamente a 6 años, y por eso también nos sale más cara. Y entre otras cosas, son 12 camiones, no van a ser 7 o 8 camiones, sino que van a ser 12 camiones, son cerca de 3.600 contenedores. ¿Cuántos contenedores son hoy día? Hoy día estamos más o menos en 2.900 y algo, no me recuerdo exactamente la cifra. No, son 600 contenedores más, por lo menos. Y también con una ampliación, porque cada vez que van llegando nuevas poblaciones, ¿cierto?, el contrato tiene que decir necesariamente que tiene que ampliarse, o sea, eso es así. Así que, por lo tanto, yo creo que es fácil decir que vamos a terminar en 4.000 o 4.500 contenedores en un tiempo más. Pero la empresa exactamente comienza a mediados de octubre, ¿verdad? Sí, a mediados de octubre. Yo creo que incluso va a empezar, tal vez podría empezar unos días antes o por último el 1 de octubre, porque tiene que empezar instalando. Tengo entendido que ya compraron los contenedores, ya compraron los camiones, no sé si viene la primera carga, porque eso tienen que ellos importarlo. Así que, por lo tanto, yo la verdad es que estoy confiado, y además estamos pagando 250 millones, vamos a pagar 500 millones. ¿No? Tenemos 500 puntos limpios también, 500 puntos estratégicos que se va a hacer los retiros diariamente, ¿no? Versus lo que tenemos ahora, que solamente es 3 días en general. Y el resto se va a hacer por 3 veces al día, pero los más estratégicos. Va a haber un calendario más intenso, o sea, la gente va a ver más camiones circulando por su barrio. Mucho más intenso. Porque muchas personas dicen, ¿por qué tengo que tener un contenedor frente a mi casa? Claro, eso para un vecino es una complejidad. No porque esté el contenedor, sino porque lo que significa es que muchas veces esté colapsado y la basura alrededor o frente a la casa. Nadie quiere tener un contenedor hoy día frente a la casa. Y otros vecinos nos piden que le acerquemos los contenedores, fíjate, porque son adultos mayores. Pero lo importante es que eso esté limpio, que se cumpla. Las nuevas bases de licitación, como el contrato, son muy estrictos, no son como los otros. La verdad es que los otros contratos... ¿Tiene más herramientas el municipio para sancionar? Mira, con solo el hecho de decirte que en la anterior licitación o la actual tiene un solo inspector técnico, esta tiene 4 inspectores técnicos, ¿no? Así que, por lo tanto, eso ya es una tremenda diferencia. Aparte que las multas también son dentro del ámbito de lo que nos dice la legalidad, pero son mucho más duras y más fuertes. ¿Sí le han aplicado efectivamente en el último año multas a gestión ambiental? Sí, o sea, con las armas que tenemos hemos hecho lo que podemos, ¿no? O sea, ¿multas de qué nivel, por ejemplo? No, 10 millones la última, 5 millones, 3 millones, pero muchas de ellas también a veces son apelables. No relevantes para un contrato de 250 millones. No, yo no las encuentro relevantes, las encuentro marginales. Menos del 10%. Tendría que ser mucho más potente como lo es la nueva licitación pública. Entonces, en ese sentido estamos conformes
conforme con eso. La verdad es que creemos que fueron unas buenas... Claro, nos sale mucho más, eso es verdad. Pero si queremos tener una ciudad limpia, tenemos que pagar mucho más también. Ahora, alcalde, ¿le podrá decir entonces como alcalde de Puerto Montt a los vecinos que están tan preocupados por este tema que a partir de octubre aquí va a haber una nueva mirada con la basura, que va a ser más estricto el sistema, claro, que va a haber un mejor servicio? Totalmente, o sea, yo estoy confiado, sería el primero en decir, mire, me equivoqué, no, pero yo estoy confiado. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, no batallamos mucho cuando nos dijeron las empresas, mire, yo me presento con 510 millones, yo me presento con 400. No, o 380, 400, no, porque yo les dije a los muchachos que estaban trabajando en Sexplan, mire, no pidamos rebaja, hagamos lo que nos dice la normativa, lo importante es que lo hagan bien. Entonces, por supuesto, si estamos pensando que vamos a tener una cantidad importante de contenedores más, y prácticamente de 6 o 7 camiones vamos a subir a 12, en algo tiene que cambiar, digo yo. Y por lo tanto... Y con más herramientas jurídicas, para sancionar a la empresa. Usted que lleva tanto tiempo también ligado al mundo de la Asociación Chilena de Municipalidades, primero como concejal, luego como alcalde, hay municipios que no han aceptado tener licitaciones y concesiones, que siguen haciendo el trabajo ellos mismos. Sí, como ocurre en la comuna de Santiago, ocurre en algunas otras comunas de Chile. Era muy complicado, ¿sabe por qué? ¿Quién mejora a la luz de los años? A mí, a la luz de los años, yo creo que hay que tercerizarlo. No se olvide que han habido algunos paros que han habido, ¿cierto?, a nivel nacional, especialmente funcionarios municipales, legítimamente, pero ha quedado... Bueno, la comuna de Santiago lo vivió complicado. Sí, pues sí. Nosotros lo alcanzamos hoy también porque teníamos la basura rural y tuvimos que hacer algunas negociaciones, conversar con la gente, ¿cierto?, de la directiva. ¿Cree que es mejor tener externalizado o licitada la basura? No sale más caro, pero yo creo que es mucho mejor así. Es menos riesgoso en caso de huelgas, paros, qué sé yo, algunas movilizaciones. Alcalde, en otro tema, ¿por qué usted se ha opuesto tan fehacientemente, tan duramente, tan claramente a este proyecto de la ruta metropolitana, que hoy por hoy es una idea fundamentalmente, que la construirían privados para una ciudad capital de la región como Puerto Montt? No es plata del erario nacional, sino que un privado que construye a través de una concesión, tal como ocurrió con las carreteras. ¿Por qué no aceptar una inversión de ese nivel? Porque no es tan así que solamente los privados van a... O sea, el privado coloca el 70% de lo que es la ruta metropolitana, la construcción, esa inversión, pero hay 110 millones que lo coloca el gobierno. A 10 o 20 años a través del MOP, ¿cierto?, lo coloca. Entonces nosotros decimos... Millones de dólares estamos hablando. De millones de dólares. Claro. Lo que pasa es que la ruta metropolitana no le sirve a Puerto Montt, no es solución. Es una carretera que le parte en dos la ciudad. ¿No? Cuando estamos hablando de partir en dos, no solamente en términos sociales, sino que en términos también estratégicos, porque no se olvide que el anillo Presidente Ibáñez, para donde hasta el momento estaba el trazado, porque es verdad, estaba en pañales, pero cuando el río suena piedras trae. Entonces yo digo, no es que nosotros los puertomontinos nos queramos vivir gratis, nosotros podemos pagar, pero paguemos por algo que nos solucione. Pero resulta que hay un plan de transporte que efectivamente nos soluciona el problema y que tiene que ver con la conectividad. Yo le doy un solo ejemplo de Puerto Montt. El problema no lo tiene la conectividad entre Puerto Var y Puerto Montt. El problema lo tiene la ciudad en su interior. Le doy un solo ejemplo. De acuerdo al estudio de transporte que nos lo hicimos nosotros, lo entregó la propia ministra, entre Puerto Montt y Alerce son 100.000 viajes diarios. Entre Puerto Montt y Mirasol son 100.000 viajes diarios. Entre Avenida Austral y Puerto Montt también son 100.000 viajes diarios. Usted me dirá, ¿por qué esa Avenida Austral? Porque ahí aparecen como 2,5 autos por familia. ¿Me entiende? Entonces, si usted está viendo 100.000 para acá, 100.000 para allá, solamente en Puerto Montt, el problema lo tenemos acá. Entonces, nosotros lo que hemos pedido, que se hagan las 29 medidas, de las cuales de las 64 y tantas de medidas, ¿cierto?, la ruta metropolitana no calificó. Quedó fuera, en su propio estudio de transporte quedó fuera, porque si lo hubieran dejado por lo menos en una de las 29 medidas, usted diría, bueno, por lo menos está en las 29 medidas del Ministerio de Transporte. Entonces, me entiende que se contraponen dos ministerios que no se ponen de acuerdo, y nosotros sí creemos en el plan máster de Puerto Montt. Y ese, ¿qué es lo que incluye? Mire lo que incluye. Doble vía, ¿cierto?, lo que es, por ejemplo, en el caso de Población Fresa, es el aeropuerto. Correcto. Que sí soluciona el tema. ¿No? Nosotros pensamos que también soluciona el tema, por ejemplo, la ampliación o transformar en avenida Crucero, que también viene en el programa de transporte. Lo que es también nuestra Sargento Silva, que también habla allí de trabajar. Lo otro es la rotonda. Dice que la rotonda, ¿cierto?, hay que hacerla casi de nuevo, el acceso a Puerto Montt. Claro. Y dígame que no es verdad. Entonces, ¿por qué no hacemos? Ahí se requiere un paso a nivel. Entonces, lo que nosotros le decimos, porque hay muchas personas, yo por ejemplo acá he visto hasta panelistas que no tienen ni idea de lo que están hablando, o sea, ni siquiera un aspecto mínimo técnico que uno tiene que por lo menos interiorizarse para decir. O sea, esto no es porque nosotros queramos decir que no solamente, sino que queremos que se le quite la prioridad para avanzar en la agenda local, en la agenda urbana de Puerto Montt, que eso sí es necesario. Si alguien me dice,
Puerto Montt, por ejemplo, ¿necesita, por ejemplo, peaje para acá? No, pues no lo necesita. Pero ¿qué es lo que dicen algunos? Mire, hay una carretera que no paga peaje y la otra que sí paga peaje. O sea, eso es discriminación, pues. El que pueda pagar la elite pasa por la autopista y el que no, a la caletera. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Y además el costo social. Dígame usted, el caso de la avenida Presidente Ibáñez, yo le hago una sola consulta. En la avenida Presidente Ibáñez hay una zona de servicio. Está el caballero, ¿cierto?, que vende los completos, está el caballero que arregla los neumáticos, los que venden pernos, etcétera, etcétera, un montón de servicios. Póngalo 3 años cerrado mientras están excavando. ¿Quién arregla ese tema, ese problema social, el costo social de esos microempresarios? ¿Quién lo arregla? ¿Ah? Y además, ¿en qué parte del mundo, o por lo menos acá de Chile, ¿no?, en qué pasa una autopista por la mitad de una ciudad de 250.000 habitantes, una ciudad intermedia? Si usted me dice en Concepción, no, porque en Concepción están unidas a través de los puertos, Talcahuano, qué sé yo, pero aquí nos pasa en la mitad. O sea, nosotros vamos a hacer... Claro, el ejemplo se trajo de Santiago, que es una ciudad, claro, de 7 pero millones de habitantes. Sí, claro. Estamos hablando de 7 millones de habitantes, pues no estamos Costanera hablando Norte, de que sé yo, etcétera. No, pues, entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que ni siquiera acá en el gobierno estaban de acuerdo, ni en el gobierno, porque saben que es una aberración. ¿Y por qué esa aberración? Porque no están hechos Entonces, planes intercomunales. De acuerdo a su visión, ¿cuáles serían las prioridades si de usted dependiese, porque esto depende del gobierno, por cierto, si eligieran, tiene que elegir entre 3 o 4 proyectos sí o sí para descongestionar Puerto Montt? Pues está clarito, plan de transporte, las 29 medidas, plan de transporte. Si usted me habla de 3 o 4, doble vía o triple vía, como quiera usted, para lo cual ya está la franja, en lo que es población fresia, ¿no?, hacia el aeropuerto del Tepual. Doble ruta Lerce, ¿no?, en lo que es, por ejemplo, desde La Vara solamente hasta el supermercado de Cuenta, que yo creo que no son más de 1.500 metros, ¿no? Ampliación, como digo yo, de lo que es, cierto, aquí para evitar los tacos, Avenida Crucero. La consolidación, por ejemplo, de calle Bellavista con Peyuco, allá en ese sector. Y la consolidación también de lo que es Ramón Munita, a través del bypass. Y lo más importante que viene también en el plan de transporte es la intervención en la rotonda, ¿no?, para que nunca más esté esa rotonda. O sea, dígame, si yo le pregunto a la gente que esa es la agenda interna del Puerto Montt de hoy, es obviamente que no necesitamos la ruta metropolitana. Claro, y los recursos para eso van a estar, ¿cree usted? Pero tiene que estar, pues. Y además, otra cosa más, el Master Plan de Aguas Lluvia Puerto Montt, que lo tiene el Ministerio de Obras Públicas también. 150 millones de dólares, con los 110 o 120 millones de dólares que se iría a pasar, porque no es que todo lo haga el privado, solamente el 70%, claro, lo íbamos a pagar nosotros, pero 110 millones de pesos de dólares, 110 millones de dólares, no, lo entrega el Ministerio de Obras Públicas, así que respondan por eso. ¿Y por qué esos 110 millones no lo ocupamos para esto que estamos hablando? Entonces, no es que no la queramos, solamente le pedimos, ¿cierto?, que le retire la prioridad, ¿no?, mientras se avanza en la agenda comunal. Lo último, alcalde, a propósito de obras, ¿qué pasa finalmente con todo lo de la construcción de esta nueva manera de ver la calle Varas, la calle tradicional ahí, puertomontina, antiguo barrio Calle Enel? Espectacular porque por fin tenemos el RS, o sea, lo que se llama resolución satisfactoria. ¿Qué nos decían a nosotros las autoridades o los consejeros regionales? Ustedes quieren tener 15.000 millones para todo Calle Vara, porque son en 3 etapas. La primera de Avenida Salvador Allende hasta Chillán, ¿cierto?, que cuesta 5.300 millones de pesos. Pero saquen el RS. Ya tenemos el RS, que es lo principal. Tenemos la resolución satisfactoria, ¿no? Y hoy día mandé el oficio, firmé el oficio que le llegó al señor intendente don Harry Jürgensen para que él pudiese colocarlo en tabla en los próximos consejos regionales y así poder salvar toda esta situación, hacer las presentaciones del CORE y poder tener esos recursos, ojalá en el mes de agosto. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que nosotros en el 2019, o sea, ya queda tan poco para eso, podemos comenzar a hacer las bases de licitación. Son 26 meses de intervención. 26. O sea, licitando el 2019, ¿esto pensaría el 2020? No, el 2019. No, el 2019. Incluso creemos que la licitación a lo mejor puede empezar antes, de acuerdo a cómo avance en el Consejo Regional. ¿Qué es lo que nos gusta de esto? Que hay mucha voluntad política de por lo menos los consejeros regionales. Ahora, falta la voluntad política, que no me cabe duda que va a estar para un proyecto tan importante del señor intendente regional. Entonces creemos que va a ser bien, porque no es solamente eso, sino que es, por ejemplo, la intervención de Calle Vara o la peatonización de Calle Vara, como nos llamamos nosotros, que no es una peatonización completa para que la gente lo entienda. Va a quedar una franja de calle más angosta. Va a quedar una franja más angosta para privilegiar al peatón, va a tener soterrados los cables, un proyecto piloto también de soterrado, ¿cierto?, de contenedor de basura, dos contenedores que van en plan piloto, en calle Valdivia, si no me equivoco, y el otro no me acuerdo. O sea, esos contenedores bajo tierra. Bajo tierra, sí, ya, que se van a levantar y van a hacer una especie de papeleros nomás ahí arriba. Todo lo que es el colector de agua lluvia, el colector primario que se va a instalar en calle Talcahuano, para que no se inunde más Calle Vara.
Perfecto. Es decir, todo aquello. Y una iluminación también. Una iluminación adecuada. ad hoc, una pavimentación nueva, buena. ¿Y cómo ¿no? se evita que esa ampliación de la calle, es decir, del sector peatonal, no se transforme en una avenida para el comercio ambulante? No, porque eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque dentro de la condicionante para entregar los próximos recursos, dice que si nosotros no cumplimos con no tener comercio informal allí, no nos van a entregar los recursos para las otras dos etapas. Perfecto. Así que por lo tanto ahí no va a haber O sea, comercio de los ambulante. 15.000 millones, 5.300 serían sí, entregados 5.273 es en para esta la primera etapa. partida de los... Desde Avenida Salvador Allende, ¿cierto? Hasta Hasta calle Chillán, que es a la altura de Dimarsa. La segunda etapa es... Desde calle Chillán hasta la plaza, un poco antes de la plaza, y la última hasta Diagonal Gervania. ¿no? Perfecto. Exacto. O sea, quería toda la Quedaría calle... todo, Varas. exactamente. Y allí va a ir nuestra fuente de agua también, la fuente de ¿La agua, famosa ¿cierto? fuente de agua? La famosa fuente de agua, que yo creo que le va a venir bien precisamente con un arreglo integral, porque no olvidemos que viene también, como yo señalaba, ¿cierto? El soterramiento de los caules, que es muy bueno eso, una pequeña placita ahí en el sector de Chillán, por donde está Dimarsa, donde se ganan los fleteros. Vamos a tener que conversar con los taxistas, O sea, que se ganan ahí. ¿A qué año, para el vecino o vecina que nos está viendo, la calle Varas, la plaza de Puerto Montt debería tener otro rostro? 26 meses a partir de la licitación. 26 meses. O sea, un poco más de 2 años. Sí, un poco más de 2 años. Sí, O sea, sí, si comienza el 2019, estamos hablando del 2021. Finalmente. Aproximadamente. Pero lo principal es que esa obra ya va a estar y va a salir. Yo, la verdad, tengo toda la seguridad de que nosotros vamos a tener la intervención de Calle Vara, especialmente en la primera parte que está tan deprimida. Bien, pues alcalde, gracias por estar con nosotros. Queríamos hablar de temas varios, entre ellos obras de infraestructura que están en proyectos y que ya tienen fecha y tienen RS, como se dice en el mundo público, que es muy importante esa resolución para que ese proyecto tenga financiamiento y efectivamente pueda ejecutarse en los plazos, por cierto, que tiene el aparato estatal. Junto con el alcalde Gerboy Paredes, nosotros nos despedimos, siempre agradecidos de la sintonía con Vértice TV, con la televisión regional, aquí en nuestra zona de los lagos. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.